Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las posibilidades sobre Dios. Y como pueden ver, pues estoy afuera de la casa, entonces si escuchan algún ruido, pues ya saben por qué es. Ha habido muchísimas perspectivas acerca de lo divino, de los dioses, de la espiritualidad. Y creo que en la actualidad existe una idea muy errada de que la ciencia ya sustituyó esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda humana. Algunas personas piensan que la ciencia es algo que sustituye la religiosidad o que sustituye incluso muchos de los saberes humanos. Esto es un error muy grande porque la ciencia tiene una metodología y unos objetivos muy particulares y también una metodología que está limitada. Por ejemplo, en las humanidades, que ya tenemos un estudio un poco influido por la metodología de las ciencias, lo que buscamos es delimitar nuestro estudio, es decir, por ejemplo, cuando haces una tesis, delimitar qué es la pregunta que vas a responder. La ciencia igualmente trabaja delimitando sus objetos de estudio. Entonces, dentro de esa delimitación se vuelve muy difícil generar un sistema complejo, un sistema de pensamiento donde todas las cosas estén unidas por sus relaciones, ¿no? Todas esas cuestiones de relaciones, ¿no?, entre los objetos quedan algo difuminadas, ¿no?, por estas especializaciones que cada vez van fragmentando más la realidad y tenemos cada vez menos una visión de conjunto, ¿no?, de qué es el todo. Pero esta pregunta sobre el todo sigue realmente impactando nuestra mente y sigue siendo realmente una pregunta esencial en la humanidad. Entonces, esta es la razón por la cual la ciencia no puede sustituir las preguntas sobre Dios y de la religiosidad. Por otro lado, desde un punto de vista religioso, hay que entender que la religión en las épocas pasadas tenía un objetivo muy distinto al que tiene actualmente. Uno de los grandes retos de las religiones ha sido de qué manera vamos a llevar a la modernidad el discurso histórico de épocas pasadas. Las religiones no solamente muestran inquietudes espirituales, sino también inquietudes políticas, inquietudes sociales, inquietudes morales. Actualmente muchas de esas cosas han quedado un poco desfasadas, ¿no? O sea, actualmente ya nuestra sociedad se ha transformado muchísimo. Muchas cosas fundamentales en la organización de las sociedades pasadas ya no se compaginan con la organización o las necesidades que tenemos ahorita como seres humanos. Bueno, la primera pregunta que se me viene a la mente con esta de la religión es ¿de dónde viene la idea de Dios? Es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué surge esta idea o esta necesidad humana? Freud, en El malestar de la cultura, habla de que es una necesidad que tiene relación con la búsqueda de revivir una experiencia infantil o de una comunión con el todo. Esta experiencia infantil es muy primitiva en el desarrollo de la psique. Es una experiencia de completa fusión con la madre, con el mundo, ¿no? O sea, realmente no existe una noción de separación como la que vamos conformando como somos adultos, cuando vamos construyendo nuestra noción de nosotros mismos, nuestra fantasía, ¿no?, como lo diría Lacan, de nuestro propio yo. Entonces, en esta construcción del yo como algo separado del todo, perdemos o sacrificamos esta primera experiencia o este primer sentimiento de unidad. Desde otro punto de vista, la búsqueda sobre Dios surge por una necesidad de responder a la muerte. Una necesidad muy primitiva igualmente de las primeras sociedades que empezaron a perder miembros, ¿no?, de su comunidad y empezaron a tratar de dar explicación a estas muertes, y también tenía que ver con los sueños, de qué manera el mundo de los sueños o el mundo que vemos en nuestra experiencia cuando estamos dormidos se relaciona con el mundo físico, el mundo material, que viene patente una idea de que detrás de lo aparente, detrás del mundo físico, existe una realidad psíquica, así como la que nosotros tenemos. Nos lo han interpretado como una proyección, es decir, o sea, si yo tengo un mundo psíquico y un mundo físico, la naturaleza igualmente tiene un plano psíquico, en este sentido un plano espiritual. Entonces viene realmente una pregunta animista. En la naturaleza podremos encontrar también conciencias o entidades psíquicas, o simplemente la naturaleza es algo plenamente material y que solo es lo aparente, lo que estamos viendo. Esto se va sofisticando, llegan las sociedades totémicas, después las sociedades politeístas y después las sociedades monoteístas, que empiezan a dar nuevas interpretaciones. Las religiones monoteístas, que han sido tan autoritarias y han querido regir tanto han querido gobernar y han querido tomar protagonismo, ¿no?, en todas las áreas de la sociedad, realmente se ha visto muy contaminado el pensamiento sobre Dios y sobre la religiosidad, en el sentido de que solo se ve una posibilidad, que existe, por ejemplo, un Dios
y este Dios tiene que ser perfecto, y este Dios tiene que ser virtuoso, y este Dios tiene que ser bueno, pero se vuelve cada vez más limitante porque no nos permite preguntarnos, hacernos un cuestionamiento sincero sobre las muchas posibilidades que podrían existir de Dios. Pero en la modernidad, cuando nos hacemos nuevas preguntas acerca de la realidad, si el mundo realmente está regido por las leyes de la casualidad y no existe absolutamente ninguna inteligencia que esté gobernando sobre esas leyes, podría ser que no simplemente haya un Dios, sino en las tradiciones animistas se ha visto de que existen muchas fuerzas en la naturaleza, de que cada ser de la naturaleza tiene un alma y tiene una inteligencia y una sabiduría. No necesariamente tiene que ser una misma fuerza y esta misma fuerza tener conciencia absoluta de todo lo que existe en ella. Hablamos de un pluralismo en el que pueden existir no solo una conciencia, sino varias. Entonces, el cristianismo y las religiones monoteístas han absorbido tanto el pensamiento y la cultura que nos han dejado un poco de lado otras posibilidades sobre Dios, o sea, otras formas de pensar a Dios, que por ejemplo serían las religiones animistas o las religiones totémicas, que veían la naturaleza y la relación con lo divino de una manera muy distinta, ¿no? Dios, los dioses, por ejemplo, de varias tradiciones no son comprendidos como entes totalmente poderosos, sino entes que están interrelacionando unos con otros y en sí son como tensiones y contrapesos, ¿no? Heráclito, por ejemplo, decía que el mundo realmente no tenía un solo origen, sino realmente era el movimiento, su naturaleza y lo necesario en el universo. Y este movimiento se lograba a través de la tensión de distintas fuerzas, lo caliente y lo frío, de contrarios, ¿no? Que estaban en constante tensión. Esta cosmovisión de tensión entre contrarios y relaciones entre contrarios, que no necesariamente hay una fuerza abarcadora que esté dentro de todo, sino existen diversas fuerzas que están interrelacionando, es una noción que compagina mucho con las culturas, por ejemplo, prehispánicas, las culturas anahuacas, ¿no? De aquí de México, que son las que más conozco aquí de México. Y realmente pues sí es una posibilidad de lo divino muy distinta, muy diferente, pero pues también creo que habría que analizarla y había también que desarrollar posturas filosóficas que salgan ya de este monoteísmo que ha abarcado tantas áreas y tantos filósofos se han visto como absorbidos por este monoteísmo y han dejado un poco de lado otras formas de ver lo divino y otras formas de ver la realidad. Existe también la posibilidad que Dios sí sea uno, o vamos a hablar en este caso de un panteísmo, pero en este panteísmo va a ser radical. Realmente existe una ausencia también de ese Dios, es decir, un Dios que abarca absolutamente todas las cosas también es un Dios ausente, porque al estar en absolutamente todo, deja de tener una identidad específica que podamos señalar. Algo que es todo se acerca peligrosamente también a no ser nada en concreto, ¿no? Entonces, esta es otra posibilidad de un Dios, que es un Dios totalmente abarcador, que lo abarca todo, pero que no excluye nada de sí mismo, y en ese sentido también puede llegar a ser ausente, ¿no? Es como el color blanco. Si yo les digo, piensen en un color que contenga, piensen en ningún color, lo más probable es que piensen en el blanco o en el negro, ¿no? Es lo primero que se les va a venir a la mente. Pues bueno, curiosamente el blanco y el negro son dos colores que contienen todos los colores, uno en pigmentos y otro en luz. Entonces, desde nuestra experiencia, curiosamente, el todo se acerca también a la nada, de alguna manera. Si una palabra significa absolutamente todas las cosas, es como a la vez que no signifique ninguna en concreto, ¿no? Entonces es algo muy curioso, es una relación muy interesante entre el todo y la nada, y esta sería otra posibilidad de un Dios que esté absolutamente todos, pero por lo tanto que no tenga una existencia independiente, una existencia más bien señalable o definible, porque recordemos que la definición es marcar los límites de un objeto. Si algo no tiene límites, no va a tener ninguna definición en particular. También podríamos pensar, generalmente cuando se piensa en Dios se habla de un creador o de algo que de alguna manera explique el origen de nuestro universo. También es una pregunta acerca del origen y del final. Es una pregunta acerca del sentido, de si realmente las cosas tienen un sentido o obedecen más bien al caos, si realmente hay una inteligencia que gobierna el todo o más bien el todo está gobernado por el caos y por el azar. Cuando hablamos de un sentido, generalmente nos planteamos
la pregunta del origen, de realmente si hubo un origen de alguna manera movido por algo. Esta es la idea, por ejemplo, del primer motor o de la primera causa. Si realmente existe en el principio algo que haya sido la fuerza que desencadenó el todo o todo lo que conocemos. Si nos planteamos un panorama un poco distinto y en vez de que Dios haya sido la causa del inicio, realmente al inicio haya habido puro caos, haya habido puro desorden y haya habido puro azar, y este azar se va refinando cada vez más hasta generar conciencias cada vez más complejas. Imaginemos que nuestro mundo es simplemente un estado previo a una conciencia mucho más superior que la humana, que lleve a una comprensión cada vez más alta de la creación y del universo y del mundo, o más bien sea el origen de la ordenación de la realidad, porque a lo mejor nuestra mirada es la que ordena el mundo y el mundo no tiene un orden en sí. Esto también puede ser otra posibilidad. Recuerden que yo no estoy afirmando nada, es simplemente un ejercicio donde nos planteamos diferentes miradas sobre lo divino. Imaginemos que después de nosotros todavía sigue una conciencia más allá y que el devenir del universo es un devenir hacia un orden mucho más complejo, hacia una conciencia cada vez más compleja. A lo mejor vamos a crear a partir de nosotros una conciencia cada vez más superior en la tecnología. Esto es algo que plantea, por ejemplo, el transhumanismo, que también es un planteamiento que yo cuando lo escuché al menos me pareció sumamente interesante. ¿Qué tal si el ser humano va a ser un creador de una conciencia superior a través de la tecnología o algo así en muchos miles de años? Dios no estuvo en el principio de los tiempos, sino estará al final. O sea, estará conforme el universo va en su avance, ¿no? Bien, la pregunta sobre Dios es una pregunta que también ha venido desde la lógica, simplemente pensando cuál es el origen de las cosas. Si existen cosas múltiples, es probable que exista una cosa que las origine, pero puede ser una cosa material, como lo dijeron los primeros filósofos cuando buscaban el arjé, como el agua, el viento, el fuego. Bueno, el fuego en Heráclito no es tan así, que sea materialmente el fuego, o el apeiron, en el caso de Anaximandro, o puede ser también algo metafísico, como que fue la respuesta que dio Parménides, una respuesta sumamente interesante a la pregunta del arjé. En esta respuesta que él dio, habla de que el movimiento realmente es aparente porque lo que existe es el ser. Ser es aquella cosa abarcadora que se encuentra en todo. Es la palabra más general de nuestro vocabulario. Todo es, y por lo tanto el ser es la palabra más abarcadora que existe. Incluso es más grande que el universo porque el universo es. Entonces todo está dentro del ser, absolutamente todo, lo vivo, lo muerto, los objetos inertes, todo está dentro del ser. El ser sería como el color blanco que contiene absolutamente todos los colores. Es una realidad trascendente, es una realidad que prácticamente gobierna todo. La búsqueda de la trascendencia, o en filosofía la realidad trascendente, que es lo que da sentido a la realidad inmanente, que es la realidad de los objetos, que no necesariamente podemos encontrar a partir de la apariencia y a partir de la información que nos dan nuestros sentidos. Aquí es donde viene otra posibilidad sobre Dios que les quiero traer al canal aquí. Es de uno de mis filósofos favoritos, Mailander. Él es un filósofo muy interesante, les recomiendo mucho. La filosofía de Mailander comienza con una pregunta, la pregunta sobre lo trascendente. Realmente comienza con este ser que lo contiene todo, este ser que simplemente es el absoluto, o sea, todo lo que existe está en él. Y este ser de pronto decidió dar un paso, dar un salto al no ser. En esta decisión de su paso al no ser fue cuando el único obstáculo que él encontraba era él mismo, el obstáculo de su misma potencia, de su misma fuerza. Para pasar al no ser no podía ser algo inmediato, sino tenía que ser algo paulatino. Entonces es aquí donde nació el universo de la pluralidad, donde todas las cosas están separadas, ya no están unidas en este ser trascendental, sino ahora son cosas inmanentes, son objetos separados unos de otros. Sin embargo, todo este universo es simplemente la consecuencia de esta decisión de Dios de dar el salto al no ser, y por lo tanto es un desgaste de su fuerza. Esta es otra posibilidad sobre Dios, un Dios muerto, un Dios que recurrió a una especie de suicidio cósmico.
que dio origen al universo. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Está un poco distinto a otros videos del canal, pero es una reflexión acerca de Dios y toca muchísimos temas, pero espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y todo aquello que saben que me ayuda muchísimo, compartir todas esas cosas que me ayudan muchísimo. Igual si me quieren seguir en mi Instagram, se los dejo allá abajo en la cajita de los comentarios. Igual si tienen alguna posibilidad sobre Dios o alguna reflexión que quieran compartir, bienvenida, pero muchísimas gracias por comentar, me ayuda muchísimo y bueno, los espero en el siguiente video.